Buenas tardes, compañera regidora. Siendo las 13:30 horas del día 19 de junio del año en curso, damos inicio a la reunión extraordinaria número 5 de la Comisión Edilicia Permanente de Reglamentos y Gobernación del Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán del Grande, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 constitucional 27 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, los artículos 40, 48, 69 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán del Grande, permitiéndome como primer punto pasar lista de asistencia. Regidora Miriam Salomé Torrelares. Presente. Regidora María Olga García Ayala. Presente. La de la voz indica Claudia Margarita Robles Gómez. Presente. Una vez hecho lo anterior, se hace constar la asistencia de las tres integrantes de esta Comisión de Edilicia Permanente de Reglamentos y Gobernación, por lo que se da la existencia de quórum legal, con lo cual está por instalada la misma para los efectos legales a que haya lugar. Como segundo punto voy a poner a su consideración el orden del día y tenemos como tercer punto, como tercer punto, análisis y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que contiene la propuesta para emitir voto a favor respecto a la minuta del proyecto de decreto número 29.842, diagonal 64, diagonal 25, por el que se reforman los artículos 9, 21, 35, 74, 97, 106 y 107 ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Tercero, clausura de la sesión de la Comisión de Edilicia de Reglamentos y Gobernación. Compañeras regidoras, está a su consideración el orden del día. Si tienen algún comentario que hacer. Bien, si no, entonces queda a su consideración para considerar lo pertinente, lo aprobemos levantando nuestra mano. Aprobado por unanimidad de todas las integrantes de esta Comisión de Edilicia. Inicio pues en el punto tercero, que es el análisis y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que contiene la propuesta para emitir voto a favor respecto a la minuta del proyecto de decreto número 29.842, diagonal 64, romano, diagonal 25, por el que se reforman los artículos 9, 21, 35, 74, 97, 106 y 107 ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Me permito informarles, compañeras regidoras, que de la Oficina de Presidencia nos enviaron el oficio número CPL, diagonal 1344, diagonal 64, romano, 25, signado por el licenciado Eduardo Martínez Lomelí, secretario general del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este ayuntamiento Cecilia expresar su voto respecto a la minuta proyecto de decreto número 29.842, diagonal 64, romano, diagonal 25, por el que se reforman los artículos 9, 21, 35, 74, 97, 106 y 107 ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco y enviar al honorable Poder Legislativo copia certificada del acuerdo sobre el particular, así como el punto de la sesión en que fue aprobado para que en su oportunidad se realice el cómputo en que conste si se cuenta con la mayoría aprobatoria de los honorarios y ayuntamientos. En este momento voy a darle lectura al oficio CPL, diagonal 1344, diagonal 64, diagonal 25, dirigido a la presidenta municipal. Se pone un atento saludo y cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 104, 106, fracciones 6 y 18 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Remito a usted, por acuerdo de esta soberanía, la minuta del proyecto de decreto número 29.842, diagonal 64, diagonal 25, por la que se resuelven las iniciativas de ley que reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de transparencia, así como de su expediente integrado con las iniciativas que le dieron origen. El dictamen emitido por las comisiones de Puntos Constitucionales y Electorales y Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, votación nominal del mismo y copia del extracto del acta de la sesión del 10 de junio del año en curso, en que fueran aprobadas dichas reformas a fin de que tenga acceso a los debates que se suscitaron con su aprobación. Por tal motivo solicito al honorable ayuntamiento que usted preside remita curso de recibo y de igual manera se sigue a expresar su voto y enviarlo a este Poder Legislativo por escrito y por medio electrónico al correo secretaría.general@congresojal.gov.mx y o procesoslegislativos@congresojal.gov.mx. La copia certificada del acuerdo sobre el voto solicitado, así como del acta de la sesión en que fue aprobado, para que en su oportunidad se realice el cómputo en que conste si se encuentra
Si se cuenta con la mayoría probatoria de los honorables ayuntamientos en que pueda fundarse la declaratoria de que se refiere el citado precepto constitucional y está en condiciones de certificar y lo produce. Voy a proceder a dar lectura al proyecto de decreto 29.842, diagonal 64, diagonal 25. Es decir, que ya tienen en sus manos, no sé si lo leen o pueden ver la lectura. Si lo tienen, igual les va a quedar para ustedes. Es el decreto como lo manda el Congreso, como se aprobó, con las reformas al artículo 9, en su fracción segunda, dice la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades estatales y municipales mediante la implementación de mecanismos de gobierno abierto, transparencia con sentido social y modernización, con un enfoque de apertura institucional a través de las autoridades garantes y en colaboración con representantes de la sociedad civil para la apertura de los órganos públicos y el registro de los documentos en vigor de las decisiones públicas y el proceso para la toma de decisiones. Esto es referencia que dice: el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados se regirá por los siguientes fundamentos y principios. Ahí es la reforma. En la fracción sexta, los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales de acuerdo con las bases y principios de las leyes de la materia. La integración y facultades del comité del subsistema de transparencia del Estado de Jalisco son las establecidas en las leyes de la materia. Los sujetos obligados y las autoridades garantes se regirán por los principios de certeza, congruencia, documentación, eficacia, excepcionalidad, exhaustividad, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán en la implementación de las políticas y mecanismos de apertura gubernamental, así como la participación social. La autoridad garante local será la Contraloría del Estado y tendrá las facultades y competencias que establecen las leyes de la materia, que conocerá de los asuntos en materia de transparencia y protección de datos personales del Poder Ejecutivo y los municipios. Las autoridades garantes del Poder Legislativo y Judicial, de los órganos constitucionales autónomos y demás sujetos obligados serán sus órganos internos de control y tienen las facultades y competencias que las leyes de la materia les otorguen. Los partidos políticos tendrán como autoridad garante al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. En el caso de los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, su autoridad garante será el Tribunal de Arbitraje y Escala. Las resoluciones de las autoridades garantes serán vinculantes, definitivas e inatacables para los sujetos obligados y deberán ser cumplidas por los poderes, entidades y dependencias públicas del gobierno del Estado, ayuntamientos, por los organismos constitucionales autónomos, así como de cualquier persona física, jurídica, sindicato, partido político o cualquier otro que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en términos de la Constitución Política del Estado de Estados Unidos mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Materia de Protección de Datos Personales y Protección de Sujetos Obligados. Esta Constitución y demás leyes de la materia, en contra de las resoluciones emitidas por las autoridades garantes, se podrán interponer los recursos o juicios que establezcan las leyes de la materia. La reforma del 21. Ahí vienen las facultades soberanas del Congreso, que ellas se reforman para que puedan conocer y resolver sobre las renuncias de los diputados, del gobernador del Estado, de los magistrados del Poder Judicial, de los consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura, del presidente y los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Conceder o negar licencias para ausentarse. Bueno, aquí se deroga porque también había las facultades del organismo de transparencia que ya no va a estar. Entonces se acomoda ahí para ser presidente y presidenta municipal, regidor síndico, síndica, y también se reforman en ese sentido, que antes también decía no haber sido integrante o haber estado en funciones del ITEI, del Instituto de Transparencia. Como ya no va a estar, pues ya se quita esa restricción. El 97, el procedimiento de juicio político, también es exactamente la ITEI. Y dice aquí nada más encarga la porque decía la Contraloría del Estado es el órgano interno de control del Poder Ejecutivo del Estado, contará
con autonomía técnica y de gestión estará facultado por sí o a través de los órganos de control de la administración pública centralizada y paraestatal para prevenir, corregir, investigar y sustanciar las faltas administrativas y procurar los servidores públicos del Poder Ejecutivo, resolver las faltas administrativas no graves y remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves al Tribunal de Justicia Administrativa. Sistema Anticorrupción de Jalisco contará en un comité coordinador que estará integrado por la siguiente manera y la S deroga porque era el punto de transparencia. Entonces, esa es la, como nos mandan la minuta del decreto, que es el resumen, pues. Sí. Y cómo fue votado. Y cómo fue votado. Al final, ¿cuántos de cada fracción parlamentaria? ¿Cuántos a favor? ¿Cuántas abstenciones? ¿Cuántos en contra? Eso es, se dice. También les quiero hacer el conocimiento del decreto que antecede a este decreto estatal, que es el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica, publicado en el Diario Oficial el día 20 de diciembre del 2024. No, pero ahorita es el puro decreto. Es el puro ya decreto. que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Lo tenemos con toda la exposición de motivos o el diario de debates. Es el puro decreto. Que no es el diario. Le hago completar. Que de ahí surge la necesidad de que ahora se pasara a cada uno de los estados para cumplir con el constituyente permanente y luego de los estados al municipio y así sucesivamente, ¿no? Ese es el antecedente. De aquí, digo, una parte importante sería el transitorio cuarto del decreto nacional, que dice: las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de su competencia tendrán el plazo máximo de 90 días naturales contados a partir de la expedición de la legislación a la que ayuda el artículo segundo transitorio para armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales conforme al presente decreto. Y el segundo dice: el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para analizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento a este, salvo lo dispuesto en el artículo 10º transitorio. Respecto a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 134 constitucional del presente decreto, las adecuaciones legislativas que se realicen deberán considerar la eliminación de los organismos, unidades administrativas o estructuras que representen duplicidad de funciones, así como la integración de los órganos desconcentrados y descentralizados o unidades administrativas de las dependencias de la administración pública centralizada que puedan asumir su competencia. El Ejecutivo Federal deberá emitir los decretos de extinción correspondientes a efecto de dar cumplimiento al artículo 134, párrafo tercero del presente decreto. Que dice 134. Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidad de funciones u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública. Que es, pues, la fundamentación, ¿verdad? Del retiro del Instituto de Transparencia, menos en Jalisco, porque estaba, de acuerdo a esta reforma, estaba duplicando funciones. Bien, entonces paso a dar lectura al proyecto de dictamen que está proponiendo esta presidencia en relación con la votación del constituyente permanente por lo que va a este ayuntamiento, ¿sí? La que suscribe, Claudia Margarita López Gómez, ustedes vienen incluidas si están de acuerdo, y dice: dictamen que contiene propuesta para emitir voto a favor respecto de la minuta del proyecto de decreto número 29.842, diagonal 64, diagonal 25, por el que se reforman los artículos 9, 21, 35, 74, 97, 106 y 107 ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para lo cual me conviene expresar los siguientes antecedentes. Con fecha 17 de junio del año 2025 fue recibido en la oficina de Presidencia Municipal
Municipal el oficio CPL 2544 con línea de lectura asignado por Eduardo Martínez Lomelín, secretario del Congreso del Estado, mediante el cual solicita este ayuntamiento se tiene que expresar su voto respecto a la minuta del proyecto de decreto número 29.842, por el que se reforman los artículos 9, 21, 35, 74, 97, 106, 107 ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco y emanar al honorario Poder Legislativo copia certificada del acuerdo sobre el particular, así como el punto de la sesión en que fue aprobado para que en su oportunidad se realice el cómputo en que consiste si se cuenta con la mayoría aprobatoria de los honorables ayuntamientos en que pueda fundarse la declaratoria que se refiere a los citados preceptos constitucionales. El citado decreto fue remitido a la síndica presidenta de la Comisión de Milicia de Reglamentos y Gobernación, recibida el 17 de junio del 2025. La totalidad de la documentación descrita en el párrafo que antecede a efecto de realizar el estudio correspondiente conforme a las atribuciones de dicha comisión, con acorde al artículo 6.9, fracción quinta del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, para presentarlo al Pleno y considerando lo siguiente. 1. Es obligación del Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande observar y hacer cumplir las disposiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, las leyes y reglamentos expedidas por el Honorable Congreso del Estado, particularmente la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y demás normas aplicadas. El Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto por la fracción 2 del 115 de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en el numeral 7785, fracción primera de la Constitución del Estado, tiene la facultad en cuanto a sus funciones y servicios públicos de su competencia de reglamentar su actividad procurando el mayor beneficio colectivo y difundir, implementar y hacer cumplir en el ámbito de su competencia las leyes que expide el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado. 3. Atendiendo a lo preceptado en el artículo 3.2 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, el órgano de gobierno municipal cuenta con todas aquellas atribuciones y obligaciones conferidas por la Constitución Federal particular del Estado y reglamentos. 4. Conforme a lo dispuesto por el 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, aprobadas las reformas de la misma, se enviará a los ayuntamientos del Estado con los debates que hubieran provocado si del cómputo efectuado por el Congreso resultara que la mayoría de los ayuntamientos aprueban la reforma, se declarará que forman parte de la Constitución. 5. De conformidad con lo dispuesto por la sección quinta del 69 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, esta comisión tiene la atribución de realizar los estudios respecto a los proyectos de reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco y proponer el sentido del voto del municipio y su carácter de constituyente permanente, por lo que resulta el voto que se sirve a expresar este honorable pleno en su carácter de constituyente permanente en virtud de tratarse de una disposición de carácter legal. 6. Del estudio realizado en la minuta del proyecto 29.842, esta honorable Comisión de Milicia de manera colegiada considera procedente la reforma realizada por el Legislativo Estatal, reproduciendo como propia la parte expositiva en su punto I, inciso D, del dictamen de decreto Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Electorales y de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, que se desprende del documento adjunto. Asimismo, los propósitos, consideraciones y los resolutivos que constan en el extracto del acta de la sesión extraordinaria 27 de la 64 legislatura de fecha 10 de junio del 2025, en la que se reforman los artículos 9, 21, 35, 74, 97, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, con 23 votos a favor, 0 abstenciones, 13 en contra, mismo que forman parte de los anexos del presente para mayor ilustración. 7. Al proyecto de decreto 29.842, materia del presente dictamen, no motiva el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica, publicado en el Diario Oficial del día 20 de diciembre del 2024, el cual en su artículo 4 transitorio establece lo siguiente. Las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de su competencia tendrán el plazo máximo de 90 días naturales contados a partir de la expedición de la legislación a la que alude el artículo 2 transitorio para organizar su marco jurídico en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales conforme al presente decreto. Para la mayor ilustración señaló el link en el que se encuentra publicado lo anterior y se pone el link. 7. En base a lo anterior, sería 8. En base a lo anterior y del análisis a las propuestas establecidas en el proyecto de decreto 29.842,
es que la Comisión de Reglamentos y Gobernación de los Ayuntamientos de San Legal reitera la importancia de las reformas planteadas en los artículos 9, 21, 35, 74, 97, 106, 107 ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ya que consideramos fundamental la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio gubernamental, ya que no solamente fortalece la confianza ciudadana, sino que garantiza que el poder público sea verdaderamente un instrumento al servicio del pueblo, por lo que es imprescindible contar con los instrumentos e instancias legales que puedan garantizar el acceso pleno a la información pública e impulsar una cultura gubernamental basada en la rendición de cuentas permanentes. Situación que queda plenamente garantizada con la reforma del artículo 9 de donde señala la autoridad garante local será la Contraloría del Estado y tendrá las facultades y competencias que establecen las leyes de la materia, que conocerá de los asuntos en materia de transparencia y protección de datos personales del Ejecutivo y los municipios, cumpliendo así también lo con el decreto 29.842 publicado en el Diario Oficial el día 20 de diciembre del 24, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. Y reproduzco el artículo 117 de la Constitución, que es parte de lo que establece la votación para el constituyente permanente. Dice, esta Constitución solo podrá reformarse con los requisitos siguientes: iniciada la reforma y aprobada por acuerdo de las 2/3 partes del número total de diputados que integran la legislatura, se crearán los ayuntamientos del Estado con los debates que hubiera provocado. Si el del conjunto efectuado por el Congreso resultara en la mayoría de los ayuntamientos aprobados la reforma, se declarará que forma parte de la Constitución. 9. Siendo así que esta comisión de edilicia considera correcta la propuesta de las reformas de los artículos 9, 21, 35, 54, 97, 106 y 107 ter de la Constitución Política de los Estados Unidos, del Estado de Jalisco, mismos que se insertan a continuación en un cuadro comparativo con la reforma en mención. Y aquí vienen los artículos que se reforman. Sí, son lo que les leí. Ajá, sí, la ¿De qué artículos sí consistía? 10. Después del cuadro comparativo, por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Edilicia de Reglamentos y Gobernación propone que el municipio, en su carácter de constituyente permanente, emita voto a favor respecto a la minuta de proyecto del decreto 29.842 del Congreso del Estado de Jalisco. Lo anterior fue aprobado por los integrantes de la Comisión de Edilicia de Reglamentos y Gobernación de conformidad a lo dispuesto por el artículo 6.9, fracción quinta del Reglamento de Interior del Ayuntamiento de Zapotlán del Grande, Jalisco, en sesión de Comisión de Edilicia de Reglamentos y Gobernación del 19 de junio del 25, proponiendo para su discusión de su caso aprobación los siguientes acuerdos, resolutivos. Primero, el honorable Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán del Grande emite voto a favor respecto de la minuta del proyecto del decreto número 29.842 64, por el que se reforman los artículos 9, 21, 35, 74, 97, 106 y 107 ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Conforme a lo dispuesto del cuerpo del presente dictamen, segundo, se instruye a la Secretaría de Ayuntamiento y dar atento oficio al honorable Congreso del Estado, mediante el cual se le haga saber el sentido del voto que se emite, emitiéndose conjuntamente con la copia certificada del acuerdo sobre el particular, así como el acta de la sesión de que fue aprobada, ratificándose que deberá realizarse la brevedad posible, esto conforme lo solicita el oficio número CPL 1644, diagonal 24, 6425, signado por el licenciado Orlando Martínez Lomelí, secretario general del Congreso del Estado, en el cual se anexa la siguiente dictamen. Tercero, se autoriza a los ciudadanos Magali Casillas Contreras, presidenta municipal Claudia Margarita López Gómez, síndica municipal, y Carla Cisneros Torres, secretaria de Ayuntamiento, para que signen los documentos necesarios a fin de público del presente dictamen. Y esa sería la propuesta de dictamen. No sé si tengan algún comentario. Yo solo como duda, como dice aquí, como lo menciona, es el tema de la transparencia va a seguir en el municipio, que es algo importante. Y en todo el Estado. De acuerdo a las leyes de transparencia estatales, o si yo creo que la van a reformar a razón de esta reforma. Pero hay una ley general de transparencia y acceso a la información en
Ley General de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ¿no? Que es la que va a regir y que ya está esa, digamos, en concordancia con la reforma constitucional, y que la ley que está en transparencia del Estado, supongo, deberá ser reformada, ¿verdad? Con base en esta reforma constitucional. No sé si en los transitorios de la reforma constitucional de Jalisco se dice que tendrán que acomodarse las leyes secundarias. Sí. Vienen dentro de los transitorios, aquí vienen también las mismas. Aquí vienen. Me pregunto por qué también, porque estoy pensando ahorita en la Comisión de Delitos de Transparencia, que también soy parte, y es el compañero Gustavo el que la preside. Sí. ¿Qué va a pasar con esta comisión? Bueno, es que el acuerdo, sí, es que la ley general de, sí, el derecho que se está, el derecho que protege de esta, o que pues se suponía protege la ley y las instituciones, es el derecho de acceso a la información, que es el nacional vulnerable, es la Constitución. Perfecto. Y la Ley General de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es la que baja esta reforma para que se simplifique. Si había varios órganos que tomaban o veían el tema de la transparencia, nada más lo verifique uno, o sea, lo verifique, lo sancione uno, que aquí en Jalisco va a ser la Contraloría del Estado, en cuanto al Poder Ejecutivo y los municipios. Es decir, si nos van a supervisar, ¿pero quién? La Contraloría del Estado, no el INTEI. El INTEI desaparece porque parece que de las funciones no aparece. Lo que pasa es que si tú incumples, tú como servidor público, incumples con un deber legal, que sería lo que viene en la Ley de Acceso a la Información, Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, estás incumpliendo un deber legal que se sanciona a través de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que aquí en Jalisco se llama Ley General de Responsabilidades Administrativas y Políticas del Estado de Jalisco, pero sanciona lo mismo. Entonces se tiene que abrir una investigación administrativa, pero en las Contralorías o en la Contraloría del Estado. Entonces, si el TEI también estaba sancionando, quiere decir que había dos instituciones que no podían sancionar. Y al final de cuentas, la sanción que va a tu expediente, la sanción que te puede hasta inhabilitar, es la de la Contraloría. La que son los que investigan y los que en un momento dado determinan si fue una falta no grave. Si fuera una falta grave, incluso integran el expediente y se va al Tribunal de Administrativo, ¿sí? Para que ellos determinen si procede o no procede y cómo te van a sancionar. Entonces, a lo que se espera de la reforma, lo que yo leo, interpreto, es que ahora a través de las Contralorías de cada organismo y la Contraloría que va a vigilar al municipio y al Ejecutivo, se haga el procedimiento sancionador que corresponda. Y si es falta grave, habrá que ver la reforma de la ley. Si son faltas graves, que yo pienso que van a poner como faltas graves, te integra tu expediente y se va al Tribunal de lo Administrativo. Siguen funcionando las comisiones, siguen funcionando. Sí, eso no cambia. A ver, el Congreso del Estado tendrá un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las reformas a las leyes estatales que se requieran. Entonces, una vez que todos los municipios emitan su voto, si procede, ahora dice, el órgano constitucional autónomo denominado Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco se extinguirá en un plazo máximo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto o antes si entran en vigor las reformas a las leyes estatales a las que son referidas en el transitorio segundo del presente dictamen. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Administración realice la extinción del organismo, facultándola para desempeñar actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, así como suscribir y otorgar títulos de crédito. O sea, la Secretaría de Administración va a ser la que va a extinguir el instituto. va a hacer los procesos integrales para la extinción. Con el objeto de asegurar la continuidad institucional, deberá integrarse una comisión especial que garantice la adecuada entrega y recepción del patrimonio, registros, sistemas, bases de datos, plataformas digitales, atribuciones y demás elementos vinculados al ejercicio de sus funciones, así como la realización de los ajustes presupuestales y contables que resulten necesarios
asegurando la disponibilidad del recurso para el ejercicio de las funciones que correspondan a las nuevas autoridades garantes. Fíjate. Recursos para el ejercicio de las funciones que correspondan a las nuevas autoridades garantes locales. ¿Cuál es la autoridad garante local? La Contraloría del Estado. Asimismo, la Comisión Especial se encargará de remitir a las autoridades garantes competentes los expedientes, archivos o procedimientos que por razón de materia, atribuciones o funciones le correspondan para su atención. La comisión estará conformada por un representante del Archivo General del Estado de Jalisco, de la Contraloría del Estado, de la Secretaría de la Hacienda Pública y de la Secretaría de Administración, y será presidida por quien designe el titular del Poder Ejecutivo del Estado. La comisión estará facultada para emitir criterios y adoptar las determinaciones administrativas necesarias para la extinción del organismo y ejecutar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la normatividad aplicable. Cuarto, en el proceso de extinción del órgano constitucional autónomo denominado Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, la Secretaría de Administración deberá garantizar en todo momento el respeto estricto de los derechos laborales de los servidores públicos y trabajadores de dicho organismo en los términos de la ley que corresponda a cada trabajador, considerando laudos de conformidad con la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Los comisionados del Instituto de Transparencia y Protección Pública, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, así como la persona titular del órgano interno de control, concluirán su encargo en el momento en que se extinga el organismo garante de conformidad con el transitorio segundo y tercero del presente dictamen. Los remanentes presupuestarios del Instituto de Transparencia que resultan de la extinción del organismo serán entregados a la Secretaría de Administración. Los recursos materiales con que cuenta el Instituto serán transferidos a la Contraloría. Quedan derogadas todas las disposiciones que se pongan en el Entonces, está a su consideración la propuesta de dictamen para, en su oportunidad de votarse a favor, pues se suma en la próxima sesión ordinaria. Si está por la afirmativa, los pido lo manifiesten levantando nuestra mano. Aprobado por unanimidad de las tres integrantes de esta Comisión de Diligencia Permanente de Reglamentos de Gobernación. Pasamos al punto tercero, que es la clausura de este trabajo. Les pido los minutos de tiempo de y siendo las 2 de la tarde con 1 minuto del día 19 de junio de 2025, doy por clausurado los trabajos de esta sesión extraordinaria número 5 de la Comisión de Diligencia Permanente de Reglamentos y Gobernación. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Gracias.